Buenas, le voy a explicar acerca de HCP, las DNS y el servidor Apache con dos dominios. Ahora le voy a explicar acerca del DHCP. Primero, iniciamos sesión en el Debian con la contraseña que hemos puesto al instalar el Debian. Antes de dar inicio y encender la máquina, se debe de configurar la red. En este caso son dos adaptadores. El primer adaptador va a ser adaptador puente y el segundo adaptador va a ser red interna. Luego se procede a dar inicio a la máquina Debian 11. Para dar inicio, primero se debe ver en las configuraciones del sistema en red, ver cuántas redes hay. En este caso está el mpost 03 y está el mpost 8. Luego en el sistema buscamos actividades. En actividades buscamos terminal e iniciamos con los comandos. Para dar inicio al home del sistema del terminal se debe poner su-, luego se procede a poner la contraseña, luego se pone el primer comando que es update para la instalación y actualización de las librerías del sistema. Como segundo comando es el ISC DHCP server para la confirmación de la instalación de los programas. Luego, para poder confirmar este programa, se repite el mismo comando de arriba, pero con "-y", para que automáticamente se procedan a instalar los paquetes y librerías. Luego se pone IP-add para ver las conexiones que hay. En este caso nos muestra que el mpost 03 ya está encendido y que sí tiene una IP asignada, pero en cambio el mpost 8 no trae una red. Como al instalar el Debian 11 antes te preguntan qué paquetes instalar. En este caso nosotros deseamos instalar el web server y el SSH server. Eso lo debemos tener en cuenta al momento de configurar e instalar las DNS y el Apache, porque eso se debe hacer al inicio, ya que al configurarse se pierde la conexión a internet. Luego se procede a poner otro comando que es el apt-get install apache 2-y para la confirmación y actualización automática de los paquetes del Apache. Luego vamos con las DNS, que va a ser el apt-get install ping9-y, igualmente para instalar automáticamente la configuración y paquetes de las DNS. Luego, para la instalación de la DHCP se va a poner el default DHCP server. Esto va a ser el nano. El nano es importante porque va a ser el editor de texto en el sistema operativo Linux. Luego se pasa a configurar el código, donde vemos la parte de interfaz 4. Se va a descomentar y se va a comentar poniendo el código, la red asignada, que es mpost 03. Luego en dhcp-conf vamos a colocar, se va a desmarcar y se va a poner el etc/dhcp.config. Para ello nos tenemos que ir al icono de redes en el sistema mpost 8 y tenemos que ver que esté apagada, colocando en el interfaz 8, en segunda interfaz, la red que no tiene asignada un IP, que está apagada. Luego se pasa a configurar el dominio y las DNS. Se va a colocar, se quita, a descomentar y se va a comentar el comando option domain-name-server, colocando las DNS de Google y de Cloudflare. En este caso es 8.8.8.8.1.1.1.1. Luego se pasa a poner el comando default-last-time, en el que vamos a configurar el tiempo mínimo y el tiempo máximo del tiempo en que se va a correr nuestro servidor. En este caso es 43.200 milisegundos. Luego, al colocar ese comando,
Luego se va a desmarcar y se va a colocar el comando load-facility-local en el que se van a desmarcar las tres líneas de en medio, el subnet, el range y la option, en el que se van a reemplazar con las opciones de nuestra IP de nuestro computador. Para ello nos tenemos que dirigir a Windows más R y ver con la opción de CMD en comando y ver nuestra IP, en el que la vamos a reemplazar con subnet, en este caso es 192.68 y la IP asignada con el netmask con el 255.155.155.0. El rango va a ser 192.168.1.100 y también colocando el 192.68.1.200 como rango. En este caso significa que vamos a tener un rango de más de 100 IPs en nuestra computadora. Luego también vamos a colocar el comando como ya hemos colocado el rango, también como un IP se sobreentiende que se va a colocar el broadcast. En este caso va al comando option broadcast-address, reemplazando con la IP que hemos dado en nuestro comando de Windows junto con el subred. O sea, va a ser 192.168.1.155. Luego de hacer todo esto, procedemos a guardar. Luego, para un tema de orden, procedemos a borrar la consola, a limpiarla y a seguir con nuestros comandos. En este caso, vamos a colocar el nano /etc/network/interfaz. En este paso claramente nos van a mostrar una lista de interfaces que tiene nuestra computadora. En este caso se va a colocar en el modo estático, interfaz info08.inet.static. Luego se va a colocar a reemplazar los datos de la address del network y del gateway. En este caso la address va a ser la IP 192.68.1.10 con la subred 255.155.155.0 y la gateway va a ser 192.168.1.1. Procedemos a volver a limpiar todo y ponemos el if down info08 if down interface reconfig. Esto se va a apagar, se va a reiniciar. Luego ponemos el if add info08 para levantar la red, por lo que se había apagado. Luego se va a asignar la IP a la red info08, en la que la tercera línea de esta se puede apreciar la asignación del IP que hemos asignado nosotros. Luego se coloca el comando service isc-dhcp-server restart para reiniciar el servidor y se guarden los cambios correctamente. Luego, como ya se reinició, se vuelve a prender y se va a ver el estado en que se encuentra la red. Si está con el comando service isc-dhcp-server status, para ver si es que totalmente se encuentra activo y correctamente bien. Una vez configuradas las DHCP correctamente, reiniciadas y ver su estatus que se encuentra bien, paso a configurar las DNS. En este caso, con el comando nano /etc/bint/name.com.options. En este caso, nos vamos a dirigir a los forwarders en el que se va a descomentar y le vamos a colocar las DNS de Google. En este caso va a ser 8.8.8.8, en el que se va a proceder a guardar. Luego se vuelve a limpiar la consola, el terminal, para volver a seguir configurando. En este caso con el comando cd/etc/bin para entrar a la carpeta bin. Una vez dentro de la carpeta bin, tenemos que revisar si es que todo se encuentra correctamente bien, o sea, los archivos dentro de la carpeta. Por eso colocamos el comando etc/bin/ls/l, en el que van a salir todos los ficheros que se encuentran dentro de esa carpeta. Luego con el comando etc/bint/etc/init.det/nate/restart vamos a restaurar esa carpeta, a reiniciarla y se va a pasar a configurar. Luego se procede a poner el estatus, el estado en que se encuentra la DNS, en el que se puede observar que se encuentre activadas correctamente. Luego se pasan a configurar las zonas, las directas e inversas. Con el comando etc/bint/nanonamet.conf.local. Esa es la zona. Ahí se va a colocar el dominio. En este caso va a ser leonardotorres.com.
El tipo va a ser master, los files va a ser etc, /bin, /db, el dominio que se va a colocar, que es leonardotorres.com. Luego se procede a guardar. Nuevamente, de nuevo, se proceden a ver los ficheros que se encuentran en esa zona, los componentes de la zona. Luego se va a configurar de nuevo, se va a reemplazar con el dominio en el cpdb local. Se hace primero para configurar, eso es lo que se hace primero para configurar la DNS. Luego se coloca el comando nanodb dominio.com, en el que va a colocarse bin data file for local y el dominio que va a ser leonardotorres.com. Ahí se van a reemplazar los datos, en donde todo lo que se encuentre con localhost se va a hacer reemplazado con el dominio leonardotorres.com, en el que ya lo hemos colocado. También en la tercera línea se va a colocar lo que viene a ser el INS y la IP, en este caso 192.161.1. Y en este caso luego se va a poner el ipconfig y ver de nuevamente cómo encontrar tu IP. Nuevamente se asigna la IP y se configura el dominio. Nuevamente se procede a volver a reiniciar la DNS para que se guarden los cambios y se ve el estado en que se encuentra la DNS en esa zona directa. Se ve que totalmente se encuentra normal configurado, todo activo, todo bien. Luego se procede a agregar la zona inversa. En este caso con el comando none se pone la IP inversa, o sea, de atrás hacia adelante, 1.168.92 in.address.arpa y cierra llaves. En este caso nuevamente el tipo master, el file el /stc, /bin, /db.192. Luego se procede a guardar. Luego para ver los ficheros que se encuentran en la DNS zona inversa, se coloca el comando cpdb.127.db.192 y se procede a ver los archivos juntamente con el ls-l para ver que totalmente se encuentra bien activado. O sea, es decir, que es algo similar a la zona directa, pero inverso, como su propio nombre lo dice. En este caso vamos a colocar el comando bin reserve data file en la IP 122.168 y se colocan las 3x, ya que no se conoce la IP de la zona inversa. En este caso igualmente se procedemos a reemplazarlo con el dominio, en este caso leonardotorres.com, con la IP va hacia adelante, los dos últimos dígitos de la IP, el dominio, se procede a guardar, luego se va a proceder a poner el comando nano etc/resolve.config y no va a poder ser las DNS correctamente configuradas en la zona inversa. Luego nuevamente se procede a reiniciar con el comando name.restart. Luego de reiniciarse se procede a ver el estado en que se encuentra la DNS de la zona inversa. Este último paso final de la DNS se comprueba en el estado que se encuentra totalmente activo, totalmente correctamente bien en la DNS. Después de haber configurado correctamente y ver el estado de las DNS y del DHCP, se pasa a configurar correctamente el servidor Apache. En este caso, una vez que nosotros veamos el home del servidor ya correctamente configurado, procedemos a poner el SU, para que es el administrador y la contraseña. Luego salimos de consola, volvemos a entrar y nos tiene que aparecer el nombre de nuestro usuario, @ con el nombre del usuario. Y correctamente volvemos a poner SU con la contraseña nuevamente. En este caso se va a colocar el comando name el nombre del usuario /cd/var/www. Esta es la carpeta que ingresamos, que creamos para el Apache. Luego se debe de crear la carpeta correctamente con el comando var/www/mkdir. Esta es el nombre de la carpeta que se asignó. Bueno, este es el comando para asignar la carpeta. En este caso va a ser examen redes, en el que se va a entrar a la carpeta.
Nuevamente, para ver si se encuentra activa correctamente la carpeta y los ficheros que se encuentran dentro de ella, podemos hacer el comando ls, en el que se ve claramente que no se encuentra nada porque recién ha sido creada y no hemos ingresado nada hasta el momento. Luego se ingresa el comando nano.index.html, en el que nos va a mandar al comando para ingresar y programar nuestra página en HTML. Empezamos por la programación, por la cabeza. De ahí se va a poner el título, examen, redes 2, mi nombre. De ahí se va a colocar los datos o la descripción que se va a colocar en ese dominio de esa página en HTML. Luego se cierran las llaves y pasamos al comando cd/apache2/site-available. Luego se coloca el comando is, luego el comando default.conf.default/ssl/conf. En este caso estamos entrando a crear y a confirmar el certificado por parte SSL. Luego se va a poner el comando etc/apache2/site/available/numeral. En este caso va a ser el nombre de la carpeta para ingresar los datos a la carpeta. Luego se coloca poner enter. Luego colocamos ls, en donde vamos a ver los ficheros que ya se encuentran dentro de la carpeta que hemos creado para nuestra página web, para nuestra primera página web, nuestro primer comando, leonardotorres.com. Ahí van a ver en el comando /-bar, /www, el nombre de la carpeta, se procede a guardar. Luego se limpia la consola y ponemos el comando cd-etc. Nuevamente ponemos nanohost y nos va a aparecer la red que está configurada con su IP EMPO03, en el que se va a comenzar a configurar. Entramos y copiamos la IP 4 que corresponde según el sistema operativo en la parte de redes y la pegamos juntamente con el dominio. Luego igualmente hacemos con la segunda red EMPO08. Igualmente se va a entrar al mismo proceso, al mismo paso del EMPO03 y pegamos la IP que se encuentra ahí juntamente con el dominio. Luego colocamos exit, cerramos consola y volvemos a la parte de home del inicio del sistema. Luego continuamos de nuevo con el home del sistema, en el que vamos a ingresar, vamos a poner el usuario, el superusuario y la contraseña. Iniciamos con el comando a2 enmet ssl, en el que nuevamente verificamos el estado que se encuentra el certificado SSL. Eso va a ser un paso importante para nuestra página en el sistema Apache. Luego colocamos el segundo comando a2 ensite default-ssl. Nuevamente el comando service apache2 restart. Reiniciamos el sistema, el comando, para que se guarden los cambios de las configuraciones del Apache. Nuevamente volvemos a limpiar la consola y ponemos el comando nano/etc/resolve/elaf.com, en el que vamos a agregar las DNS y el name server para las diferentes hosts. En este caso colocamos el name server, lo reemplazamos con las IPs que hemos colocado al inicio, de ahí nuevamente con la IP server, la segunda IP, nuevamente colocamos las DNS y así se va a ir reemplazando con el dominio, en este caso leonardotorres.com, el search leonardotorres.com, para que se pueda ser buscado en la red. Nuevamente colocamos el comando a2 ensite examen redes 2, que es el nombre de la carpeta, y reiniciamos la carpeta. Nuevamente de reiniciarla, tenemos que verificar que se encuentre enabled, que se encuentre habilitado correctamente. Nuevamente lo volvemos a ver el status, el estado en que se encuentra la carpeta del Apache, y nos dicen que se encuentra correctamente activado. Nuevamente se verifica que totalmente esté correcto con un segundo status, y de ahí pasamos al sistema operativo, a la parte de actividades, buscamos el navegador más que se encuentra ahí, que es Firefox, y colocamos el dominio www.leonardotorres.com
y vemos que la página está como tal como lo hemos programado, el título y los datos y la descripción que se encuentra. Luego se procede a hacer los mismos pasos, pero sin las IP, sin las DNS, solamente con la creación del dominio para nuestro segundo dominio, que en este caso va a ser leonardotorres2.com. Se vuelve a crear todos los procesos, la carpeta, el nombre de la carpeta como segunda web redes 2, etcétera, y así vamos a verificarla. Por último, una vez entrado al navegador, vemos en las dos pestañas nuestros dos dominios, en este caso leonardotorres.com y leonardotorres2.com, juntamente con su respectiva IP configurada cada uno y con su respectiva DNS. Y eso sería nuestro trabajo de hoy, nuestro examen parcial 2.